Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde semana tras semana les traemos información, temas, ponencias, documentos que son de importancia para la sociedad, pero sobre los cuales la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir. En esta semana queremos comenzar a compartirles parte de unas presentaciones que se dieron en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico hace la- la semana anterior en el foro eh, que se llamó Derecho al Voto, Democracia y la Ley Electoral. En el mismo, lo que se pretendía era discutir el tema de la ley electoral y el impacto que la misma tiene sobre el ejercicio del derecho al voto y sobre la democracia misma. Tuvimos dos distinguidísimos panelistas, pasados presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Uno fue la licenciada Laisa M. García Vélez y el otro fue el licenciado Héctor Jaime Conti Pérez. En la mañana de hoy vamos a compartirles a ustedes la ponencia de la licenciada Laisa García Vélez, eh, cuya ponencia giró principalmente sobre el asunto de la importancia de la ley electoral, la importancia de la Comisión Estatal de Elecciones y un poco el funcionamiento y los retos que ese organismo representan para la sociedad. No podemos perder de perspectiva que Papa Francisco constantemente nos llama a que nos involucremos en la cosa pública, que nos involucremos en la cosa eleccionaria, para que con la luz del Evangelio podamos iluminar la cosa pública también. Así que, sin más, los dejo con la ponencia de la licenciada Laisa M. García Vélez. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer poder estar aquí en el día de hoy, un poquito acatarrada, pero creo que ustedes me entienden, me escuchan. He querido tomar, más que una presentación, esta oportunidad para mirar desde mi perspectiva y mi historia cuáles son los retos que probablemente se repiten en años electorales. Y en este año electoral, ¿cómo podemos nosotros quizás comenzar a dar una mirada sobre cuál puede ser la evaluación de estos procesos electorales primaristas y de cara a la elección? Tengo primero que agradecer y unirme al saludo protocolar a la Universidad, a Israel, por permitirme unirme a este esfuerzo en temas electorales, que ya vi que tuvieron en marzo una primera presentación, así que yo estaba conectada por internet viendo a los ponentes, y una oportunidad para poder estar al lado de una persona que estimo muchísimo y que voy a poder relatarles el principio de cómo llegué a ser presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, y al juez Conti Pérez, a quien, para el que no lo conoce, no solamente es un académico, sino que es un extraordinario ser humano, pero sobre todo es un gran jefe. Él fue mi jefe cuando yo llegué en el 2009 a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo empecé como analista en planificación electoral y el comisionado electoral de ese momento me dijo: usted coja la ley electoral y se la lee. Y yo con mis mapitas iba, porque tenía que mirar los pueblos y dónde terminaban, iba aprendiendo.
Y tengo que decirle que si el presidente fue muy inclusivo en relación a la apertura que había en términos administrativos, de cómo había que hacer las cosas, cómo darle continuidad a los procesos. Así que en esas cosas de la vida termino yo como segunda vicepresidenta de la presidencia del juez Conti. Así que me dio la oportunidad él de ir a mi primera misión fuera de Puerto Rico, electoral. Me acuerdo que fui a Costa Rica y yo había dado a luz hace un tiempito. Así que yo traje de Costa Rica una cantidad de leche que me tuve que sacar porque no hubo cómo donarlo allí en Costa Rica y el juez que había dicho, miren, ténganle allí a la licenciada el cuartito que necesita para lactar. Así que tengo que decirles que las experiencias posteriores en la comisión quizás no fueron tan agradables y condescendientes para una mujer. Sin embargo, bajo la presidencia de Conti tuve la oportunidad de irme de luz, irme de parto, utilizar las facilidades que él creó allí para la lactancia y sobre todo ser un gran ser humano con todas las mujeres que trabajamos allí. Así que yo le agradezco inmensamente, juez, toda esa deferencia que usted tuvo conmigo desde el primer día hasta que Conti termina su término. No habían nombrado a un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y me toca a mí en ese momento entrar como presidenta interina. No lo dice en la reseña, pero para aquellos que me conocen, yo estudié aquí en mi primer semestre de Derecho en la Escuela de Derecho nocturna. Uno de los gobernadores que en ese momento estaba corriendo me llamó y me dice, yo necesito que te integres a la campaña para, yo dirigía los programas de radio. Y entonces digo, no puedo porque es que estoy estudiando en Ponce de noche y no me da el tiempo. Yo salía de Río Piedra, yo trabajaba de 7 a 3, salía de Río Piedra a las 3 de la tarde del Capitolio donde trabajaba. Teníamos un carpool en Cagua de 4 y llegaba a Ponce y llevaba de vuelta a las 11:30 de la noche y yo estudiaba de 12 de la medianoche a 3 de la mañana para a las 7 poder estar en el Capitolio. Y los viernes, pues, cada cual veníamos con nuestro carrito y todavía la 10 no estaba tan buena como está ahora y entonces yo me iba para Atillo para visitar a mi familia. Y él me dijo, por favor, pide una transferencia al área metropolitana porque se te va a hacer más fácil. Y evidentemente así lo hice, terminé allá, pero tengo muy buenos recuerdos de los profesores, de los estudiantes, quien entonces sigue en la comisión después de Conti, fue decano de esta escuela, que es el juez González Román. Llega allí, ¿verdad?, con el tema muy académico, a enfrentarse a lo que Conti sabe que nosotros sabíamos que era a esa fiera de los partidos políticos. Así que no son fáciles de domar. En esa dirección el juez estuvo aproximadamente 1 año y luego, por razones personales y de salud, él renuncia y a mí me toca asumir nuevamente la presidencia interina de la Comisión Estatal de Elecciones y un poco aquí, lo poquito que escribí, porque me gusta más hablarlo que leerlo, para compartir con ustedes. Tras la renuncia de Ángel González Román, asumí la presidencia interina por estar ocupando el puesto de primera vicepresidenta. El artículo del Código Electoral en aquel momento disponía que los comisionados electorales tenían la facultad de nombrar un presidente y un presidente alterno, quienes actuarían como representantes del interés público en la comisión. Se requería la participación de todos los comisionados electorales y el voto unánime de estos para hacer los nombramientos del cargo de presidente y presidente alterno. En ese momento, los comisionados electorales del PPD y del Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño realizaron una evaluación para llenar la vacante. Luego de varias semanas, cuando se esperaba que se anunciara mi nombramiento como presidenta, les cuento que el mismo día teníamos la prensa allí. Se me informó por uno de los comisionados electorales, que hoy es candidato a la gobernación, que sorpresivamente un comisionado electoral de uno de los partidos políticos había retirado de la mesa
la unanimidad requerida. Así que eso puede ser casi un espejismo para Conti, porque en algún momento cuando uno tiene cuadrado la mesa, alguien retira su posición, su voto, y todo cambia. Así las cosas, el comisionado electoral del PIB y del PPD recomendaron al gobernador de Puerto Rico mi nombramiento como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, contando con el aval de 2 partidos políticos inscritos, y luego de haber evaluado mi nombramiento, el gobernador Alejandro García Padilla acoge la recomendación de los comisionados y envía mi nominación a la Asamblea Legislativa. Tengo que decirles que, sabiendo lo dispensable que era para la institución llegar a consenso y así poder completar los proyectos necesarios para ese ciclo electoral, me di a la tarea de solicitar, coordinar y visitar a cada uno de los legisladores con el propósito de que me conocieran, colocarme a su disposición y poder contestar preguntas. Tuve la oportunidad de reunirme con los portavoces, con senadores, con representantes, inclusive hasta con los caucus. Yo les tengo que contar que no solamente fui la primera mujer designada, sino había sido la segunda persona que no era juez. El primero había sido don César Vázquez, que fue el primer presidente de la comisión. Eso no era un requisito para ese momento. Y la primera que no contaba con la unanimidad de todos los partidos políticos en 32 años que llevaba la institución de creada. O sea que tenía un doble peso sobre mis hombros poder lograr esa designación, porque inclusive cuando me nombraron, me llamaron del Ejecutivo y el Legislativo y me preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque nunca se ha hecho. Pues haciéndolo, cojan la ley y hay que ir por los procesos. Así que ciertamente me enfrentaba yo a un proceso que era nuevo para todo el mundo, la designación en Cámara y Senado. Así que luego de varios meses, luego de una vista que duró aproximadamente 7 horas, en la que no me paré ni siquiera para ir al baño, contesté cada una de las preguntas allí y finalmente tuve la designación y juramenté en mayo del 2015. En ese momento era importante, y quiero discutir esto con ustedes porque a veces se pierde de perspectiva, ¿qué es la comisión? Yo creo que uno de los retos que enfrenta la comisión hoy en día es que se le comenzó a dar un tratamiento de una agencia gubernamental cualquiera, cuando realmente es la única institución del país que puede asegurar que se traspasa el poder sin generar una crisis de gobierno, una crisis civil, una crisis en el país. Es el único organismo especializado gubernamental que tiene que actuar para que una vez emita esos resultados, no solamente el que gana, el pueblo legitime su gobierno, sino que el que pierde sienta que puede aceptar esa derrota porque se hizo de manera justa, imparcial y se contaron los votos de las personas. Así que esa carga que tiene la comisión no lo podemos alivianar a una agencia gubernamental administrativa especializada que es parte del gobierno de Puerto Rico y que la Junta de Control Fiscal le da un presupuesto. La Comisión Estatal de Elecciones es mucho más que eso en Puerto Rico. Ya como estoy en la media de edad en Puerto Rico llegando, que son casi 45 años, pues me van a ver que tengo que usar los espejuelitos de vez en cuando. Así que me tardaré un poquito. La Comisión Estatal de Elecciones es un organismo administrativo sui generis, dirigido por el presidente como autoridad nominadora en los aspectos gerenciales y administrativos, cuya función principal es ser el representante del interés público. Por otra parte, el presidente, en conjunto con los comisionados electorales de todos los partidos inscritos, atienden los temas electorales que inciden en nuestro sistema político de gobierno y certifica a los funcionarios públicos electos. El presidente dirige los asuntos de la reglamentación vigente,
más allá de los asuntos diarios, tiene el deber de proteger el derecho al voto, garantizar la igualdad en los asuntos sustantivos de los partidos políticos. Quizás por ahí le suene algo el caso del Movimiento Victoria Ciudadana. Garantizar espacios igualitarios a los candidatos independientes, asegurarse de cumplir con el debido proceso de ley, implantar una distribución electoral uniforme, realizar una planificación geoelectoral efectiva, educar a la población sobre sus derechos políticos, darle publicidad y certeza a los resultados electorales. Pero sobre todo, tiene que asegurar y garantizar la transparencia y la pureza de los procesos electorales. En ese momento era la implantación del escrutinio electrónico. Así que tomando eso como base, le puede dar una idea de cuál es la complejidad del sistema y por qué quizás a menos de un mes de las primarias y a unos cuantos meses de las elecciones hay asuntos fundamentales que nosotros tenemos que atender, que entiendo que la comisión los está atendiendo, pero que una preocupación generalizada, por ejemplo, con el voto por correo, ¿verdad? Y eso lo traigo ahí cuando atendemos el tema de la transparencia. El voto por correo, ustedes recuerdan que tomó, digamos, mayor popularidad porque siempre ha existido y estaban las categorías ahí. Cuando en medio de la pandemia, en el 2020, había una realidad de que las personas no se podían acercar en masa, no se sentían seguras, había una inestabilidad en el país de cómo se iban a hacer las cosas y se decidió en ese momento por una resolución que se iban a abrir nuevas categorías de voto por correo. Eso en ese momento, porque a veces nos olvidamos porque han pasado unos añitos, es que ocurre las enmiendas al Código Electoral que tenemos hoy. Así que en ese momento se advirtió que aunque pueden ser necesarias, convenientes, en algunos de los casos, el momento es importante. ¿Por qué? Porque en temas electorales internacionales de reglas básicas, usted trata de no cambiar las reglas del juego a muy poco tiempo de cuando se va a llevar a cabo ese juego. Así que era evidente que estábamos en un proceso donde las fechas se estaban moviendo, donde una primaria de ser en una fecha terminó siendo en agosto, donde había un sistema atípico de cómo se iban a celebrar y ciertamente la comisión, como el resto del gobierno, cerró, estaban en sus casas y probablemente el tiempo que pensaron que podían sacar esa elección no fue suficiente. Y aunque se advirtió, la realidad es que en el 2020 vivimos lo que nunca debió haber pasado en Puerto Rico. Y fue que tuvimos unas primarias que no se dieron, que violaron los principios básicos electorales de uniformidad, de continuidad, de estar listos en el momento indicado. Ciertamente eso no solamente afecta los derechos del elector, que es lo primero y lo básico que nosotros como autoridad dominadora miramos ahí. Hay un elemento de que eso puede resultar en una ventaja indebida para un candidato una semana y otra semana. Porque el que tiene más dinero va a poder hacer publicidad una semana más que el que no tiene. Y cuando se prepararon pensaron que el día de la primaria era uno, no era una semana después. Así que la organización se afecta. Y ciertamente yo creo que ese tropiezo que tuvo la Comisión Estatal de Elecciones en ese momento le restó credibilidad en medio de unas enmiendas a un código electoral donde no tenía el aval de todos los partidos políticos. Y eso lo complica. Cuando usted está en la mesa de negociación, pues ciertamente todo el mundo tiende a ceder algo para llegar al consenso máximo. Y se hacen esfuerzos maravillosos allí. Y casi todo se decide por unanimidad. Pero cuando no se decide, pues eso es lo que sale también. Así que ciertamente eso le restó en ese momento credibilidad al proceso electoral puertorriqueño.
y probablemente no hemos tenido la capacidad para informar de manera adecuada cuáles han sido los avances para llegar hasta el 2024, hoy que nosotros vamos a estar viviendo la próxima primaria después del 2020. Ciertamente hay un peso extraordinario sobre la institución, sobre que pueda salir de manera correcta y efectiva esa primaria, con asuntos que sabemos que pueden ser muy peligrosos, no porque sean realmente fraudulentos, es porque da la apreciación de que no se está haciendo bien. Y en eso, en el voto por correo, la realidad es que cuando usted contaba 15,000, 20,000 votos, pues probablemente nadie le veía un dolor de cabeza a eso, y salían y se publicaban. Pero cuando usted tiene el potencial de tener que contar 200,000 votos. Es momento de la pausa, pero al regreso continuaremos escuchando la segunda parte de la ponencia de la licenciada Laisa M. García Vélez, pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, quien nos está hablando sobre el tema de la ley electoral y su impacto en la democracia y el derecho al voto puertorriqueño. No se retiren, que en breve regresamos. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy estamos escuchando la ponencia que diera la licenciada Laisa M. García Vélez en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico sobre la ley electoral y su impacto sobre el derecho al voto y sobre la democracia en Puerto Rico. Recordándole a nuestros radioescuchas, particularmente a los que se conectaron tarde, que la licenciada García Vélez es una pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que sin más, los dejamos con la segunda parte de su ponencia. Cuando el gobernador de Puerto Rico ganó 20,000 votos, estamos hablando de 200,000. ¿Usted sabe la diferencia en candidaturas que puede haber a eso? Pues ciertamente se convierte en un elemento importantísimo para nosotros evaluar y decir, oye, ¿estamos listos para esto? Para las primarias, les cuento que aproximadamente hasta el día de hoy hay 90,000 solicitudes de voto por correo en estos momentos, que tampoco es poca cosa. Así que lo que tendrían, y era una de las cosas que se planteó en el 2020, mire, si usted celebra la primaria en agosto, en lo que hace el escrutinio y cuadra, ¿qué le queda para la elección? Si la elección es el segundo martes después del primer lunes de noviembre, le queda muy poco. Y la primaria es, y el juez Conti después me puede decir si él piensa lo mismo, a mí me parece que es lo más complejo. Si usted sale de la primaria, usted hace la elección. Primero porque está duplicando esfuerzos con dos partidos políticos que tienen reglamentaciones que lo manejan de manera distinta, que la comisión allí juega un rol de árbitro distinto a la elección, que ya aparte usted tiene el componente de la experiencia de hace unos meses lo que se vivió, puede ser bastante repetitivo, y está aceitado todo el mundo en el proceso. ¿Y cuáles son las garantías del voto por correo? Que yo pensaría y recomendaría que debemos mirar y ocultar. El dilema del voto por correo es que usted no puede solamente mirar una fase que de ordinario es el conteo, ¿verdad? La gente piensa, si se cuentan los votos bien, pues aquí no hay nada fraudulento. El dilema del voto por correo es que tiene desde el principio unas características que la comisión tiene que asegurar que son transparentes, porque si no va a tirar sombra sobre todo el proceso. Por ejemplo, ¿quién la solicita? El que la solicita es el elector. El que la solicita cumple con los requisitos. El que lo solicita fue él. Esa es una. Dos, cuando envío la papeleta, ¿se la envió y la recibe la persona que lo solicitó? ¿La recibió el elector? ¿Va a poder ejercer
en igualdad de condiciones, con la secretividad del voto que necesita y de independencia de criterio, cuando emite ese voto y lo envía, va a llegar. Usted lo envió, va a llegar. Y cuando llega, tenemos la garantía de que va a ser contado de la manera correcta. Un hombre, un voto. Eso es súper importante. Yo creo que lo decía Héctor Luis Acevedo acá en la pasada actividad que tenían. El voto en Puerto Rico es el elemento donde no importa si usted es pobre, si usted es rico, cuál es el acceso que usted tiene, cuenta lo mismo. Ese día todo el mundo emite su voto y cuenta una vez. Ese es el precepto. Pero si no se toman las debidas precauciones administrativas y esa papeleta la cuentan 2 veces, pues ese voto dejó de ser 1 para convertirse en 2. Y le resta transparencia al proceso. Así que esas son las pequeñas cosas, que parecen pequeñas, pero a nivel administrativo son grandísimas, que yo diría que tenemos que tratar de solventar, de darle transparencia, de dar apertura, porque también lo dijo Héctor Reichard, que fue expresidente de la Cámara de Comercio, que cual yo dirijo hoy. Hay cosas con las cuales ya tenemos que vivir. Hay un asunto cultural. ¿Cuán tecnológico puede ser el organismo electoral de un país? Según el país esté preparado. No hay una sola forma de hacerlo. Por ejemplo, yo he ido a Uruguay, y te dicen, nosotros vivimos felizmente con nuestras elecciones manuales. Aquí nosotros no queremos nada manual, nada electrónico, todo manual. Pues evidentemente hay una cultura generalizada que lo que quiere es no moverse. Usted va a otras regiones, como es Colombia, como es Brasil, como es Panamá, y todo el tiempo están buscando una oportunidad de mejoramiento tecnológico para que la elección se atempere a los tiempos, sea más fácil, sea más rápido. He ido a muchas elecciones. De hecho, mañana me voy para la República Dominicana, que hay elecciones el domingo. Y nada como Colombia. Ahí hay 50 millones de habitantes y en 45 minutos usted sabe quién ganó las elecciones. Y aceptan los candidatos ese resultado, que no es final, que no es el de la ley, que usted sabe cómo se hace. Sencillo. Alguien terminó la votación, rompieron, mientras uno va rompiendo las papeletas, el otro va contando, llenó un papelito, se lo llevó a una mesa, levantó un teléfono, dijo un código y estos son los resultados, A, B, C y D. ¿Usted piensa eso, Conti, que nosotros lo podamos hacer aquí un día de elecciones sin tener 6 personas mirándonos? No, eso es impensable, pues es un tema cultural. Así que mucha gente me ha dicho, pero ¿y por qué no lo hacemos como Colombia? Ah, pues venga y mira cómo lo hacen, a ver si en Puerto Rico lo podemos hacer. Cuando ven y miran, dicen, están locos. Claro, porque es un tema cultural. Usted no puede llevar a la ciudadanía en un país, porque además tiene su marco jurídico, tiene su marco legal, tiene su marco sustantivo, constitucional que usted tiene que cumplir, que es distinto de país en país. Lo que sí es importante es que en este momento en Puerto Rico, y lo he dicho otras veces, quizás él no me ha escuchado, para yo poder implantar el escrutinio electrónico en la elección del 2016, fue por los avances que había hecho el juez Conti en el análisis de toda esa peritaje administrativo y tecnológico, al juez González Román, que en su momento sacó el requerimiento de propuesta. Así que ese bebecito que estaba ahí criándose con mucho trabajo y lucha, porque les cuento que no hay peor cuña que la del propio palo. Así que cuando usted está en estas posiciones, es una posición solitaria, usted está solo y tiene que tomar las determinaciones, claro, con sus asesores, pero la realidad es que usted carga con las virtudes y los defectos de esas decisiones. Y la realidad es que lleva sobre el peso de sus hombros que la elección se pueda llevar a cabo de manera ordenada, transparente y usted pueda certificar a los candidatos. Cada elección es diferente. Yo creo que cada presidente tiene su pesadilla,
porque si los paramos aquí, pues uno dirá, miren, los pibas en aquel momento, la determinación del Tribunal Federal en la elección del juez Conti, que tuvo que ponerse en primer lista. Y yo no le digo de mi dilema del escrutinio electrónico, porque bueno, la otra vez que estuve afónica, busca en la primaria del 2016 y así mismo estaba yo. Así que quiero culminar y estaría abierta a preguntas con lo que ustedes entiendan a bien preguntarme. Hay un montón de temas, nosotros podemos estar hablando de esto 4 horas, pero definitivamente hay algo que siempre me gusta enfatizar, y es que la fórmula para lograr avances en cada uno de los temas electorales y en la institución es la capacidad para poder consensuar. Los acuerdos producidos por consentimiento entre todos los miembros de la comisión aseguran la participación activa de los componentes y el compromiso de sus empleados, porque actuarán para facilitar y no para obstruir la decisión pactada. Es la forma de administrar un organismo con representación partidista de forma civilizada. El consenso edifica el camino para poder llegar a ejecutar proyectos concretos. Los consensos políticos y electorales son fundamentales para enfrentar un proceso electoral complejo como el que enfrentaron en el 2020 y como el que se enfrentará en el 2024. A mi juicio, el presidente de la comisión, además de venir obligado a fomentar ese consenso, tiene un gran desafío, y es mantener la vigencia de la organización y la misión del componente administrativo. Ha resultado ser que proteger y vigilar precisamente la independencia de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones es lo más difícil, es lo más cuesta arriba, porque los medios te convierten en un político más. Y los partidos políticos y a quienes se nominan se le olvidan que usted está allí en calidad de autoridad nominadora en representación del interés público y comienzan a hacer imputaciones políticas. Así que ese organismo electoral también debe tener autonomía presupuestaria y no estar a deriva en la fase fiscal. Si usted le quiere quitar autonomía a alguna agencia administrativa o privada, quítele el dinero y decida cómo se lo va a dar, y usted verá cómo tiene un gran desafío el país para poder hacer eso. La Comisión Estatal de Elecciones es una institución altamente compleja, longeva y con una trayectoria histórica y trascendental para la vida de nuestro pueblo. Con mucho pesar hay que reconocer que los últimos acontecimientos vividos relacionados con la agencia han lacerado en un momento la imagen y credibilidad del organismo, pero también se han hecho grandes esfuerzos con el pasado presidente y la presidenta alterna de restituir la confianza de la institución. La confianza no es otra cosa que la esperanza firme que se tiene de algo o de alguien. También se define como las cualidades recomendables para el fin que se destina. Estudios de la región han concluido que a mayor independencia y autonomía de los organismos electorales aumenta la confianza en el órgano electoral y por ende la transparencia de las contiendas electorales. De esta forma se promueve la paz y el orden social tan esenciales para el disfrute cabal de los derechos colectivos. Y culmino. No siempre fue fácil, no siempre fue difícil, pero tengan la certeza que cada uno se sienta allí tratando de cumplir a cabalidad con las funciones, y en mi caso, y lo vi de mi predecesor, con honradez y actuando siempre con la mayor capacidad de imparcialidad y transparencia, guiados por los más altos valores éticos y morales que nos hemos impuesto y que nos fueron legados por los que nos precedieron, y además porque somos siempre funcionarios del tribunal. Muchas gracias y buen día. Ella ha llegado el final del programa, no tenemos tiempo para más. Esperamos que la ponencia de la licenciada García Vélez les haya ilustrado a cada uno de los radioescuchas la importancia que tiene la Comisión Estatal de Elecciones en el funcionamiento y en la garantía de unas elecciones libres, y la necesidad que tenemos todos
de proteger ese organismo y de involucrarnos en los procesos eleccionarios de manera que sean limpios y justos para todo el mundo y que reflejen la verdadera voluntad del pueblo en las urnas. La próxima semana, Dios mediante, le compartiremos la ponencia del licenciado Héctor Jaime Conti Pérez en la misma actividad en la que participó la licenciada García Vélez. Nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Un buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.